Parashat Shavua también tiene que ver con el judaísmo, cómo nace el judaísmo y también cómo nace el antisemitismo. Van a ver, leo. Acabamos de terminar el libro de Bereshit, Génesis. Bereshit no es un libro de leyes, es un libro que nos cuenta cómo comenzó la humanidad y particularmente la familia de Israel. En el libro de Bereshit es interesante notar, no se menciona el pueblo de Israel. Si quieren encontrar la palabra pueblo de Israel en todo Bereshit, no la van a encontrar. ¿Por qué? Porque todavía no nació el pueblo, todavía éramos una familia. ¿Cuándo aparece por primera vez pueblo? Con respecto al Israel, miren cuándo aparece por primera vez, Recién en Shemot, en el primer capítulo, vemos que la familia se transformó en un pueblo. En nuestra perashá encontramos por primera vez la palabra Am, pueblo, nación, para definir a Israel. Estas palabras, Ine Am Bene Israel, he aquí un pueblo, los hijos de Israel, miren quién la menciona por primera vez. Paró. Es mencionada por primera vez nada menos que por el faraón. Y en un contexto muy particular. El faraón se refiere al pueblo de Israel en un tono negativo, hostil. Hoy diríamos antisemita. El primer antisemita era el faraón. El faraón le habla a su pueblo convenciéndolos que el pueblo judío es una gran amenaza para Egipto y les presenta un plan para su eliminación. ¿No es irónico e increíble que en la primera escena en la que aparece el pueblo judío también aparezca el mensaje antisemita de la solución final? Interesante, ¿no? La primera vez que aparece en Israel y dice, este pueblo, ¿qué está pensando el faraón? ¿Cómo hacernos desaparecer? O sea, interesante, entienden lo irónico y también lo ulay tiene que ver con la esencia. La esencia de Israel representa el bien y siempre el antisemita quiere hacernos desaparecer. ¿Cómo comenzó el antisemitismo en Egipto? ¿Qué hicimos mal los judíos para merecer este trato de parte del faraón? Hay varias y variadas respuestas a esta pregunta. Siguiendo una de estas interpretaciones, podríamos afirmar que aquí se trata de un fenómeno político bastante común. Presta atención, no preguntó el Rapitón por qué Dios permitió que nos esclavicen, que eso fue lo que analizamos ¿se acuerdan? ¿Cuándo fue? El domingo. No por qué vino la esclavitud de parte de Dios. ¿Por qué el faraón nos odia? ¿Qué le molesta? En el Pasuk 1, en el capítulo 1, Pasuk 8, dice así. La Torá nos presenta los primeros indicios. Y un nuevo faraón surgió en Egipto que no conocía a Yosef. A ver qué ven en eso de antes. ¿Ven? ¿Por qué nos odia? Aparece un faraón que no conoce a Yosef. ¿Quién era este nuevo faraón? ¿Y por qué elegiría ignorar a Yosef y su enorme contribución para salvar a Egipto y destruir al pueblo judío? ¿Entienden la pregunta? Sí. No tiene sentido. No tiene sentido que este faraón nos odie. ¿Por qué? Porque hicimos todo por ellos. Egipto se salvó gracias a Yosef. Otra cosa, a Yosef lo requerían. Eso es lo que no se entiende. A Yosef lo querían, de verdad lo querían. Y de verdad, cuando un nuevo... miren lo que la teoría. Esta teoría es buena. Cuando un nuevo gobierno, digamos, la oposición asume la presidencia, es natural que todos los aliados del gobierno anterior pasen a ser automáticamente los enemigos del nuevo gobierno. ¿Entendieron la teoría? Acaba la teoría, que estaba dividido Egipto en dos partidos importantes. Y acá asumieron los otros. Ejemplo. Voy a traer el ejemplo de Estados Unidos. En pocas horas va a asumir un nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y es muy posible que los países que privilegió el gobierno de Obama, los que privilegió el gobierno de Obama, por ejemplo, Irán, no vayan a gozar de los mismos privilegios con Trump. Algo parecido, pero en sentido contrario, creo que pasará Besarat Hashem entre Estados Unidos e Israel, que ahora por lo menos se ponga más del lado nuestro. Imaginemos que en Egipto surgió una nueva dinastía faraónica. O como dicen algunos rabanim, el Rav Shmuel Luzzatto, los egipcios recuperaron el poder que habían usurpado los Ixos. ¿Se acuerdan toda la teoría? Vamos a ver la película después, los códigos del Éxodo, las pruebas científicas de la salida de Egipto. Entonces hay una teoría que estaban los Ixos, ¿está bien? Esos eran los que gobernaron en esa época, 2 siglos antes, que ahí habían llegado los judíos, tendrían que ver con los Ixos, según esto. En cualquiera de estos casos, sería lógico que el pueblo judío, amado por el gobierno anterior, sea ahora mal visto por el nuevo gobierno. Esta hipótesis nos permite aprender una enorme lección respecto al antisemitismo. El odio hacia los judíos no sucede necesariamente por culpa de algo que los judíos hayamos hecho. ¿Conocen ese Judeofobia, el libro Judeofobia? Sí. Trata de dar todas las respuestas posibles al antisemitismo. Y cualquier respuesta que des casi nunca convence. ¿Quién escribió ese libro? No sé, un historiador. ¿Está bien?
Entonces, las causas del antisemitismo, creo que es Gustavo Pérez, las causas del antisemitismo no siempre son las mismas. Para Hitler y Máximo, los judíos éramos lo peor por ser comunistas. Para Stalin, éramos lo peor porque éramos capitalistas. ¿Entienden? Entre lo contrario. Entonces, unos te odian porque sos pobre, otros te odian porque sos rico. ¿Está bien? El antisemitismo surge por razones que están mucho más allá de lo que los judíos podemos ser, hacer o evitar. Cuando estamos en el exilio y un gobierno nos trata bien, no quiere decir que el próximo gobierno automáticamente nos tratará bien, aunque no hagamos nada malo para merecer ser maltratados. O sea, nos odian porque odian el judaísmo, porque, bueno, la respuesta de la Guemará, es que la siná viene por envidia. O es un odio de saber que somos el pueblo de Dios y como que ellos quieren estar en contra de eso. Estaría claro en el cristianismo y en el islam, porque le está diciendo que el cristianismo y el islam no son la verdad, ¿entienden? Esto ocurrió cientos de veces en la historia del pueblo judío en el exilio. Los judíos vivimos durante siglos en paz, tranquilidad y relativa prosperidad en España, hasta 1492. Algo parecido pasó en Alemania antes de 1938, hasta que un nuevo faraón surgió en España, surgió en Alemania, Inglaterra, Francia, y ahí tuvimos persecuciones a lo largo de toda la historia. También es interesante ver y comparar con el presente cómo se desarrolla la propaganda antisemita. Interesante, la relación entre la Perashat HaShavua con la propaganda antisemita. Es decir, ¿cómo justifica el tirano de turno su voluntad de eliminar al pueblo judío? La Torá nos cuenta que el nuevo faraón, Lo Yadá et Yosef, no conocía, o acá dice, pero ¿cómo no lo conocía si todos lo conocían? Eligió ignorar, o sea, no lo conoce a propósito, a Yosef. Lo primero que hace el tirano de turno para justificar su animosidad es ignorar las contribuciones del pueblo judío. Y cuanto más importantes estas contribuciones hayan sido, más esfuerzo pondrá el soberano para ignorarlas, ¿no? Hasta hoy en día, ¿no? Todo está re claro que Israel tiene las recontribuciones al mundo. Y sin embargo, no lo quieren reconocer. El gobierno nazi ignoró la participación y la lealtad de los judíos que lucharon por la madre patria. ¿Quiénes? ¿Judíos lucharon en la Primera Guerra Mundial para Alemania? Sí. Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Ignoraron la contribución de científicos y médicos judíos y otros hombres de ciencia y artes que contribuyeron enormemente para que la Alemania pre-nazi fuera uno de los países más avanzados de Europa. ¿Por qué? ¿De qué era el orgullo de Alemania? Que estaba en primer nivel en todas las cosas, a nivel intelectual, a nivel ciencia, a nivel deportes. Por eso les agarró la gaba. Los reyes españoles ignoraron la contribución de los judíos en los campos de medicina. Piensen en Lorenzo Badoz, el médico que salvó la vida de la reina Isabel. Le salvó la vida a la reina Isabel y era judío. ¿Y la reina Isabel te quiere matar? Astronomía y navegación. Los estudios e inventos de Rab Abraham Zacuto, que le permitieron a Colón llegar a América. Y especialmente en el área del comercio. De verdad, los judíos estaban en primera, siempre ayudando. Dicen que España, hasta que fue la expulsión de los judíos de España, ahí fue el declive de España. Ahí España, hasta ahí era una potencia muy fuerte España. Después embajada. Expulsar a los judíos, ahí les vino. Hoy en día el mundo ignora sistemáticamente, a propósito, las enormes contribuciones del Estado de Israel al mundo moderno. Israel se destaca en los campos de medicina, tecnología, agricultura, computación, óptica, irrigación. Los premios Nobel que hay en Israel en proporción a la humanidad es tremendo. Casi creo que es un 20%, un 19%, es enorme. La segunda hoja después se la doy, lo leo. Y en lugar de que Israel sea el país más admirado del mundo por sus increíbles contribuciones a la humanidad, a pesar de ser un país en constante guerra, y miren las contribuciones, y el único país del mundo cuya existencia está amenazada, Israel, el judío entre las naciones, miren esto no se puede creer, fue considerado por la BBC de Londres en 2016 como el país que más amenaza la paz mundial. ¡Ridículo! Tan ridículo como darle a Arafat el premio Nobel. Ridículo. Súper ridículo. ¿Está bien? ¿No? ¿Está bien? Arafat le dio el premio Nobel de la paz. Y a Obama también. Arafat, sí, Obama está bien, pero Arafat sería más ridículo porque es un guerrillero. Está bien, pero está bien. La propaganda antisemita no cambió. En todo caso, se hizo más sofisticada. ¿Está bien? Pero lo que quiere mostrar el Rabbiton me parece muy bien, que lo relacionó con la perashá. Y siempre la misma
Lindo, ¿está bien?